Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El objetivo de este análisis es literalmente darle la vuelta a todo lo que creíamos saber. Queremos hacer algo radical, redefinir por completo qué es realmente eso del propósito. Y para ello vamos a usar la lupa de un marco de trabajo llamado alma-sintaxis. Así que vamos a dejar a un lado los clichés y esas frases hechas de taza de café que la sociedad nos repite sin parar. Vamos a enfocarnos en el propósito real. Nuestro mapa de ruta para hoy es súper claro. Pasaremos por el espejismo del propósito, la arquitectura de la coherencia, cómo leer esa lógica silenciosa, veremos algunos ejemplos reales, hablaremos de expandir la conciencia interna y finalmente qué es lo que permanece. ¡Vamos allá! Punto número 1. El espejismo del propósito y cómo desmontar esta ilusión. Para empezar a desaprender todo este lío, hay que tener algo clarísimo desde el minuto 1. Encontrar el propósito no es encontrar una frase molona. Muchas veces, cuando alguien se cuelga la etiqueta de «soy sanador» o «escribo para cambiar el mundo», en realidad es solo la mente haciendo de las suyas. Es una capa mental buscando a la desesperada una identidad. Busca sobrevivir, encajar o ceder a la presión de los demás. Así que no, eso no es el propósito profundo. Casi siempre es solo una armadura psicológica. Y esto se ve perfectamente con un ejemplo. Pensemos en alguien ayudando a otra persona. Desde fuera, dos acciones pueden parecer calcadas, ¿verdad? Pero ojo, porque una puede nacer de una herida no resuelta, del miedo o de la pura necesidad de que nos aplaudan. Y sin embargo, la otra puede estar impulsada por una profunda coherencia interna. Por fuera son el mismo acto exacto, sí, pero estructuralmente son mundos completamente opuestos. Pasamos al punto 2. La arquitectura de la coherencia, nuestro sistema interno. Para entender dónde está el auténtico plano original de un ser humano, tenemos que irnos a los cimientos, a la base del sistema. En alma-sintaxis lo llamamos la capa C1. Es la coherencia esencial del alma. Y aquí viene lo verdaderamente rompedor. C1 simplemente emite. No necesita evolucionar, no necesita sanar absolutamente nada, y desde luego no viene con una misión heroica bajo el brazo. Ya es pura e inalterable tal y como es. Justo por encima, la estructura toma forma con C2. Esta es la organización profunda. Es una arquitectura estructural que ordena de forma 100% natural cómo percibimos la realidad, cómo creamos y cómo nos relacionamos con el entorno. Aquí es donde vive la lógica silenciosa del propósito. Pero fíjate bien en esto, C2 jamás habla con palabras, no nos va a dar instrucciones morales ni revelaciones mágicas caídas del cielo. Es pura organización matemática y estructural. Y así llegamos a la capa C3, la conciencia. Este es nuestro espacio de percepción interna, esa presencia que observa sin necesidad de estar analizándolo y etiquetándolo todo. C3 es absolutamente clave porque es la única capa capaz de reconocer a esa organización profunda de C2 de la que hablábamos. Pero claro, hay trampa. Solo puede hacerlo cuando no está secuestrada por el ruido emocional o el parloteo incesante de la mente. Hay una metáfora brutal para entender esto visualmente. C2 es el plano arquitectónico y C3 es la luz que permite verlo. ¿Qué nos dice esto? Pues que expandir la conciencia no crea mágicamente el propósito de la nada, simplemente arroja luz sobre el plano que ya estaba ahí, esperando a oscuras. El alma no necesita que nos inventemos una misión, solo necesita que encendamos suficiente luz interna para poder leer su plano. Punto 3. Leer la lógica silenciosa y reconocer la estructura. Cuando vemos cómo encaja todo esto en el día a día, nos topamos con algo monumental. El propósito no se decide en la mente haciendo una lista de pros y contras. El propósito se reconoce en la conciencia. No estamos en esta vida para lograr una grandiosa hazaña cósmica, sino simplemente para permitir que esa coherencia interna tan profunda se convierta por fin en una experiencia humana plenamente consciente. Entonces, ¿cuándo está el problema central? El problema es cuando la luz de esa conciencia es muy débil. Cuando C3 es lo que llamamos una conciencia estrecha. Ahí estamos completamente identificados con el miedo, buscando aplausos todo el rato y atrapados en la pura supervivencia emocional. En este estado, la narrativa mental hace tanto ruido que funciona como un muro de hormigón. Tapa por completo a la organización profunda. Así que seguimos actuando, sí, pero lo hacemos desde la distorsión. Vamos al punto 4. Ejemplos de propósito real y cómo la historia nos lo revela. Para que esto no se quede en pura teoría abstracta, es fascinante mirar la historia. Pensemos en Mozart. No era solo un músico famoso. Su sistema era pura arquitectura sonora expresándose en la materia. O Ramanujan no era un simple matemático buscando prestigio. Su organización profunda captaba relaciones numéricas superabstractas mucho antes de que su mente pudiera siquiera razonarlas, y Jung construía puentes estructurales directos entre la experiencia interna y el lenguaje de los símbolos. Ninguno de ellos perseguía inflar su ego. Simplemente estaban dando forma visible a su propia arquitectura interna. Pero, ojo, esto no es solo cosa de genios que salen en los libros. Tomemos el caso de una mujer anónima cualquiera.
Llevaba años trabajando en administración solo porque le daba seguridad económica, pero por dentro estaba apagadísima, totalmente desconectada. Sin embargo, cuando empezó a acompañar a personas mayores, algo hizo clic. De repente, experimentó una calma tremenda y un orden estructural interno brutal. No estaba jugando a ser la salvadora del mundo, era un ajuste sutil donde su consciencia, por fin, reconoció un camino que era coherente con su estructura personal. Punto 5. Expandir la conciencia interna y cómo llevarlo a la práctica diaria. Llegados a este punto, la pregunta del millón es: ¿cómo encendemos esa luz en un día cualquiera? Pues esta frase lo resume a la perfección. Despertar no es saber más, es dejar de confundirte contigo. Y es que expandir la conciencia requiere crear una distancia interna vital. Significa que si tienes una reacción emocional o salta un mecanismo de defensa, no te creas jamás que eso es lo que eres en tu totalidad. Es poder observar el miedo, pero sin convertirte en el miedo. En la práctica, esto va de prestar muchísima atención a señales internas súper precisas. La conciencia empieza a leer y a diferenciar. De repente notas, esto me apaga por dentro, o esto me da mucha seguridad, pero físicamente me contrae. Y por el lado de la coherencia puedes sentir, esto me cuesta un montón de esfuerzo, pero me ordena la mente, o no me genera euforia, pero me devuelve a mí. Estas sensaciones son brújulas infalibles. Nos dicen, sin equivocarse, si estamos en contracción o en verdadera coherencia estructural. Y finalmente, sección 6. Lo que permanece, más allá de la biografía. Ahora viene algo que directamente te vuela la cabeza, un cambio de paradigma total sobre qué pasa con esta arquitectura después de la muerte. Atentos a esta afirmación. La biografía se disuelve, la organización profunda puede permanecer. ¿Qué significa esto? Pues que absolutamente toda la personalidad, el ego, las medallas que nos colgamos, los fracasos, toda nuestra pesada historia emocional, todo eso desaparece. El personaje entero se disuelve en el aire. Poniéndole en claro, no es que vuelva a nacer Mozart con su peluca y sus recuerdos del siglo XVIII, para nada. Si esa misma coherencia decide expresarse otra vez en la materia, no vuelve la persona biográfica. Lo que podría volver es una disposición profunda, una estructura matemática capaz de reconocer la armonía y el sonido, pero empaquetada en un cuerpo totalmente nuevo, con otra mente y en un siglo distinto. La conciencia humana no se lleva a su historia. Deja una forma de organización. Este es el gran resumen, la conclusión definitiva sobre el destino de nuestra presencia consciente. No transitamos la vida para ser un archivo ambulante de memorias acumuladas, sino para llegar a percibir con una claridad impecable esa emisión original que siempre ha estado ahí, latiendo por debajo del ruido superficial. Así que nos queda una última pregunta flotando en el ambiente, y es de las que te dejan pensando. ¿Qué coherencia subyacente se está organizando en silencio justo ahora, debajo de todo el ruido de nuestra vida diaria? Es una invitación espectacular a que dejemos de perseguir etiquetas externas y permitamos de una vez por todas que nuestra verdadera arquitectura interna se lea y se experimente a sí misma con total claridad. Ha sido un placer compartir este recorrido.